Ir en el orden cronológico de nuestras Biblias, y vamos a empezar con uno de los profetas mayores de nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 50 del 4 al 9, nos tocaba leer el domingo, vamos a leer Isaías 50 del 4 al 9. Les leo versión NBI que tienen en su pantalla. El Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni he vuelto atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi acusador? Que se me enfrente. El Señor omnipotente es quien me ayuda. ¿Quién me condenará? Todos ellos se gastarán como a la ropa, la polilla se los comerá. Amén. Pero bien, en contexto recordemos el libro de Isaías. El profeta Isaías vivió en el tiempo antes del exilio y durante una parte del exilio también. Así que esto fue escrito siglos antes del Señor Jesucristo, ¿sí? Siglos antes. Y podemos ver, por supuesto, ustedes pueden notar aquí las referencias al Mesías, al Cristo, a nuestro Señor Jesús, ¿sí? En los versículos en los que no nos tocó leer de este capítulo, en el 50, en el 1 y el 2, Dios empieza preguntando a través del profeta Isaías, dice, ¿dónde está la carta de divorcio que le di a tu madre? ¿Sí? Revísenlo ustedes en su versión, algo así le dice. ¿Dónde está lo que yo les he vendido? ¿Dónde está el papel de venta? ¿Sí? Porque el pueblo siempre está quejándose y el pueblo se ha quejado y ha dicho, me ha abandonado, me dejó, nos entregó a otros pueblos, nos entregó a otras naciones. Y aquí el Señor empieza con esta ironía preguntándoles, a ver, si esto fue así, ¿dónde está la carta de divorcio? Porque no he presentado carta de divorcio, ¿sí? Les dice, ¿dónde están los papeles que dice que te he vendido? ¿Sí? Y con eso empieza el versículo 1 y 2. Y responde en el 3 que justamente esto no ha sucedido, ¿sí? Sino que no ha cortado su amor, que su amor sigue presente, que su amor sigue por su pueblo para redimirlos, ¿sí? Que si bien se enojó y se separó, pero no le ha dado carta de divorcio a su pueblo, ¿sí? No le ha vendido a otras naciones, les está diciendo aquí, ¿sí? Y de ahí llegamos a esta parte, al versículo 4, que es la que nos tocó leer, en la que habla ya del Mesías siervo, que es justamente el tema, siervo rey. Y aquí vamos a ver cómo, siendo rey, es un siervo, ¿sí? Entonces empieza diciéndonos que el Padre dice, el Padre omnipotente me ha concedido tener lengua instruida. Entonces el Padre es quien le da una tarea, el Padre es quien le da un oficio, le da un encargo, le da un trabajo que hacer, ¿sí? Por eso es un siervo, es el Mesías siervo. Entonces el Padre le da este oficio, esta tarea de hablar. ¿De hablar a quién? Dice de hablar al fatigado, de hablar al que está cansado, ¿sí? Y habla también, aquí el Mesías habla y dice que él como siervo escucha y obedece desde temprano, desde la mañana, cada mañana obedece, escucha y obedece las instrucciones que da el Padre, como todo discípulo debe obedecer. Entonces nos está planteando esto que habíamos estudiado en otras semanas de Jesucristo aprendiendo obediencia, Jesucristo obedeciendo al Padre, obedeciendo a las instrucciones. Y además nos está dando un estándar, ¿no? Cada mañana obedeciendo lo que plantee el Padre. Cada mañana las instrucciones del Padre como un buen discípulo. Ni siquiera dice bueno, lo dice como discípulo. Si te consideras discípulo, si te consideras un seguidor del Señor, pues ese es el estándar. Eso es lo que debemos hacer. Una vez más, estamos hablando de reino. Estás en el reino, Él es tu rey,
tú eres su súbdito, pues te toca hacer lo que dice el rey. Te toca vivir bajo las reglas de este reino, ¿sí? Si no, ¿por qué estás en este reino? ¿Sí? Entonces de eso nos está hablando en el 4. En el 5 dice el Señor Jesucristo que Dios hizo el Señor Omnipotente me ha abierto los oídos, hizo que se le abran los oídos, que ponga atención, ¿sí? Esto es importante porque vemos que la atención, el poner atención, el escuchar, el oír y sobre todo el obedecer, porque como hemos estudiado en el hebreo, usa la misma palabra de oír, escuchar, obedecer una instrucción, es la misma palabra, ¿sí? Todo esto viene de dónde viene del Padre. Entonces dice que el Padre le hizo esto, el Padre le dio esto, le dio esta capacidad. Entonces nosotros, para obedecer las instrucciones, las leyes, lo que pide nuestro Padre, necesitamos de su Espíritu Santo también, ¿sí? Necesitamos de su Espíritu para que Él nos permita poner atención, obedecer y, como dice ahí, no ser rebelde, ¿sí? Porque si usted dice que es de este reino y no está obedeciendo, es un rebelde, no hay otro, ¿verdad? En cualquier otro lugar que usted diga yo pertenezco a este lugar y hago lo contrario, entonces es un rebelde, ¿sí? Y así es en el reino justo de Dios. El reino justo de Dios es así. El que no esté haciendo lo que dice el rey, lo que ha dejado escrito el rey, pues es un rebelde. Y eso es lo que nos dice. En el 6, aquí ya podemos ver la profecía cumplida claramente, ¿no es cierto? La profecía del Mesías. Y este es un libro increíble, el libro de Isaías. Sí, uno de mis favoritos, lo he dicho varias veces, cómo está aquí clarísimo sobre el Mesías cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Aquí habla, ofrecí espalda y no pelea a los heridores, ¿sí? A quienes les estaban atacando, a quienes les estaban ofendiendo, ¿qué hizo el Señor? No les atacó, no les respondió con lo mismo, sino que les dio la espalda y aguantó, ¿sí? Como dice en el Nuevo Testamento, puso la otra mejilla, ¿sí? Y ahí habla también de esto. Por eso menciona eso en el Nuevo Testamento, y así usted ve la conexión, que no es que lo que está en el Nuevo Testamento fue totalmente nuevas cosas, nuevas ideas. No, venía ya de acá, de Isaías. Está hablando de esto, dar voluntariamente la mejilla, y ahí lo dice en el versículo 6, mis mejillas, ofrecí mi espalda y ofrecí mis mejillas. ¿A quiénes? A los que me arrancaban la barba. Arrancarse la barba en Medio Oriente, en la parte de Medio Oriente, en aquellos tiempos era el peor insulto, la peor humillación. Si alguien, a un rey, a una autoridad le atrapaban, lo que le hacían para humillarle y para mostrar que ha sido humillado era arrancarle y cortarle la barba y dejarle sin barba. Era la peor humillación, ¿sí? Hoy en día no es eso, pero se refiere a esto, a esta peor humillación, a la peor humillación que se pueda tener y que el Señor Jesús aceptó. Aceptó voluntariamente que se le sea cortada la barba, humillado, ¿sí? ¿Sí? A eso se refiere. Y dice en el 7 que no se desalentó. No se desalentó, porque cualquiera de nosotros ante la humillación ya nos desalentamos, ¿verdad? Y ya decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no me escucha? ¿Y por qué Dios me está castigando? ¿Y por qué Dios me ha abandonado? Es la típica reacción de cada uno de nosotros como humanos. Pero aquí nos muestra que el Mesías va a hacerlo, y luego lo comprobamos cuando el Señor Jesús estuvo aquí, que el Mesías lo que Él hizo es no desalentarse, sino, dice, endurecer su rostro, lo que quiere decir me mantuve firme. Y dice aquí como el pedernal, así de firme, sí. Ante esta adversidad, ante estos dolores, me mantuve firme, dice, ¿verdad? Dice, se mantuvo firme ante este sufrimiento, ¿sí? Estoy en el 7. En el 7, y sé que no seré avergonzado. Y aquí empieza esta parte de la afirmación que siente el Mesías, que en ese momento no estaba, pero aquí ya nos está profetizando Isaías. Nos está diciendo que no será avergonzado. No será avergonzado. A pesar de que en ese momento sí era la vergüenza, era la humillación, pero él está afirmando que no será avergonzado. Y de ahí dice en el 8, ¿por qué no será avergonzado? Porque el Señor está con él. Porque el Señor está conmigo, porque el Señor está cerca, ¿sí? ¿Y qué hace el Señor? Te hace justo, te justifica. Aunque ante el mundo, ante el mundo estés siendo humillado, pero el Señor te está justificando, el Señor te está diciendo, sí, lo que estás haciendo es justo.
Es lo justo, va de acuerdo a mi justicia que está escrita aquí en el libro, en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Y dice que lo vindica, que lo levanta ante esto. Y por eso precisamente el Mesías dirá, ¿quién podrá contra mí? ¿Sí? Precisamente por eso. Si dice, si puede ser que el mundo me esté humillando, pero tengo un Dios que está conmigo, ¿quién me va a humillar? ¿Sí? Eso dice. Y esto, una vez más, siglos antes de que esté aquí el Señor Jesucristo, ¿no? En el 9 por eso afirma, el Señor me ayuda, ¿quién podrá condenarme? ¿Quién me condenará? ¿Sí? Los demás pasarán como polilla. Y aquí vemos esta referencia que yo creo que queda claro, pero por si acaso, los demás, los que no tienen salvación, pues pasarán, mientras que nosotros permaneceremos en la vida eterna. Se irán nuestros cuerpos, por supuesto, pero tendremos la vida eterna con Él. Amén. Vamos al siguiente, vamos al lunes. El lunes nos tocaba estudiar el libro de Isaías también. Seguimos en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. Vamos a leer el capítulo 52 del 13 y vamos a pasar al capítulo 53 del 1 al 12 también. ¿Sí? Yo les leo la versión NBI que tienen en sus pantallas. Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Amén. Amén. Clarísimo. Este ya es mucho más conocido, ¿verdad? Este se cita muchísimo para confirmar todo lo que vivió el Señor Jesús aquí ya en la tierra, todo lo que padeció y que estaba profetizado. ¿Sí? Y esto lo vemos citado en varios pasajes del Nuevo Testamento. Realmente esto debería ser un solo capítulo. Desde aquí, desde el 52:13 hasta el 53:12, es una misma idea. Es todo seguido. Y ustedes, los que están viendo en sus Biblias físicas, seguramente lo ven, incluso que está con letras rojas, porque nos está hablando de cumplimiento del Señor Jesús. Está hablando del Señor Jesús, ¿sí? Entonces aquí esta es clarísima la profecía de los sufrimientos del siervo de Jehová, del siervo del Señor, ¿sí? Del Mesías.
Nos dice, desde el 3 empieza diciendo, mi siervo triunfará, mi siervo será prosperado, será exaltado, enaltecido y levantado. ¿Sí? A veces es confuso cuando leemos Isaías porque una frase dice una cosa de ese momento, la siguiente frase del Mesías cuando está aquí, y la siguiente frase del Mesías cuando esté allá, y luego vuelve al Mesías cuando todavía no viene, y así lo hace, así le fue dictado a Isaías, ¿no? Entonces, sí, simplemente estar atento e ir leyéndolo, ¿no? Entonces dice, mi siervo triunfará, será prosperado, exaltado, engrandecido, levantado, dice en el 13. Luego en el 14 dice que todos se asombraron de su presencia, que las naciones se asombraron de que Él esté aquí, de que Dios esté en la tierra, ¿sí? O sea, el mundo, los que no son de Dios, asombrados que Dios haya decidido mandar a su Hijo acá a la tierra, ¿sí? Nos habla de la desfiguración de su cara, la cual es algo literal que sucedió, ¿verdad? Nos cuenta en los evangelios, en el libro de Lucas, cómo le pusieron un saco en la cabeza y le golpeaban, ¿sí? Y era golpeado y terminó desfigurado su rostro, ¿sí? Eso le pasó a nuestro Señor Jesús. En el 15 vuelve a decir esto, que las naciones quedarán asombradas de ver incluso que después de esto sigue levantado, ha sido exaltado, está hoy en el trono, volverá con poder y serán asombradas y seguirán siendo asombradas y con más fuerza seguramente. Y continúa al siguiente capítulo, al 53, y empieza con este versículo que, si usted lo ve, voy por este lado, el 1, el siguiente es, ¿quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Esta es la misma referencia que hace Pablo en el libro de Romanos. En Romanos capítulo 10, el 16 y el 17, cuando nos habla que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Está hablando de esto, está diciendo esto, es de esta referencia. ¿Sí? Entonces ustedes ahí ven el Nuevo Testamento y ve que estas cosas está hablando del Antiguo Testamento, está citando el Antiguo Testamento. ¿Sí? De la fe es por el oír. Que los que creen el mensaje, los que creemos el mensaje, seremos redimidos. ¿Sí? Seremos salvados. Sí, de eso está hablando. Por creer en su sacrificio, por creer en su sangre, por creer en su poder. ¿Sí? En el 2, fíjese esta parte. Nos habla del Señor Jesús cuando era pequeño, cuando era niño. ¿Qué? Creció silenciosamente. Sí, silenciosamente. No empezó como un gran rey en un palacio, no. Creció silenciosamente. Y esto es interesante, como vástago de raíz seca. ¿A qué se refiere como vástago y de raíz seca? ¿Sí? Como vástagos, estos pequeños brotes, ¿no es cierto?, que están saliendo de una planta, de otra, ¿sí? Pero de una raíz seca. ¿Por qué de una raíz seca? Porque para este tiempo, para el momento en que estaba escribiendo Isaías todo esto, para el momento en que sucedía que estaban en Babilonia, en el exilio a Babilonia, Judá se pensaba que prácticamente había desaparecido. Todos los reyes habían sido asesinados, habían sido matados, ya no había descendencia, ¿sí? Esta historia la hemos hablado y está en nuestras Biblias. Ya no había descendencia, entonces se creyó que ya no había esta raíz, ya no había la tribu de Judá porque ya murieron todos los de esta línea, ¿sí? Entonces eso se creía en ese tiempo. Entonces le dice que de una raíz seca. ¿Cuál? La de Judá. La de Judá está hablando. Y de ahí es de donde viene, de la casa de David, ¿sí? Y luego vuelve a hablar esto de la desfiguración, de que no había belleza ni majestad sobre él, ¿sí? ¿Por qué? Para que no se resalte eso, para que no sea como fue en Saúl, ¿sí? Que se resaltaba que su apariencia física, ¿sí? Que incluso de David y de Salomón se menciona su apariencia física, ¿no? Y se resalta esto. Pero aquí nos dice precisamente que no va a ser así, ¿sí? Y no fue así, no fue hecho de esta manera, no sucedió. Luego ya en el 3, en el 4 nos habla ya del sufrimiento en el Calvario. Eso es lo que les digo, cómo va. El profeta nos va poniendo así, un poco saltado, regresa y vuelve, se va moviendo en la profecía. No sé, pues así será como revela el Señor a sus profetas, ¿no? Les deja ver de esta manera.
Entonces habla del sufrimiento en el Calvario, ¿sí? En que fue despreciado, en que fue rechazado por otros, en que fue el conocido como varón de dolores. Varón de dolores. Esto, ¿qué nos da a entender? Una vez más, siervo. Está siendo el que recibe todo esto por nosotros, está obedeciendo a su rey. Es un siervo, ¿sí? Es un siervo que está cumpliendo su tarea, porque dice fue hecho para sufrimiento, ¿sí? Y eso es lo importante, aquí usted le ve, está escrito incluso así, ¿sí? Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Dios lo hizo así, Dios tenía ese plan, hacerlo siervo. Y Jesucristo aceptó eso, como lo hace con cada uno de nosotros, que nos da dones, los talentos y tiene planes para con nosotros. Y está en nosotros el aceptarlo o no, el aceptarlo voluntariamente o no, o rechazarlo categóricamente o a medios, pero sabemos que no existen medias, ¿no? Luego viene esta parte, azotado, herido, ¿sí? Pero dice azotado, golpeado por Dios, ¿sí? ¿Por qué golpeado por Dios? ¿Sí? Todo, varón de dolores, de hecho, para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. El siguiente nos dice que fue golpeado por Dios, porque precisamente Dios quería a través de su siervo cumplir el pago, la deuda que tenía el ser humano, que tiene el ser humano por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. ¿Sí? Entonces lleva el juicio divino, lo lleva Él. ¿Sí? Como les digo, todo esto están citados. Usted coge el Nuevo Testamento, coge los Evangelios y cada uno de estos pasajes, de estos versículos están citados literalmente. ¿Sí? El 5 es uno de los que nos encanta para mostrar cómo esto se cumplió, ¿verdad? Traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, llevó en Él el castigo, llevó el precio por nuestra paz. ¿Sí? Y por esas heridas nosotros somos sanados, ¿sí? Porque Él las aceptó, porque Él las recibió, porque Él las cargó, ¿sí? Citado muchísimo. Y aquí en el 6, hablando de esto mismo, empieza a referirse sobre las ovejas, sobre los corderos, ¿sí? Y ahí, mire cómo todo tiene sentido, el haber estudiado, el saber y el estar guardando las fiestas. Por ejemplo, el Yom Kippur, del que hemos hablado y que hablamos todos los años. El que uno de los corderos es mandado al desierto y se le pone sobre él las manos todo el pecado del pueblo para que vaya a morir y vaya a caer en un desfiladero, en una quebrada y vaya a morir llevándose todo el pecado del pueblo. Y ese es lo que dice la fiesta de Yom Kippur que debía hacerse. Y aquí nos habla que el Mesías va a hacer eso. Y el Mesías hizo ya eso. Por eso es que no celebramos ahora Yom Kippur con corderitos aquí, ¿sí? Porque el Señor Jesús ya hizo esto, tomó el pecado, las iniquidades, las cargó de todos nosotros, como dice el versículo 6, para Él volverse la expiación, el chivo expiatorio, ¿sí? Por eso se llama, y de ahí sale el término chivo expiatorio, porque era que le mandaban a que muera. ¿Sí? Era mandado precisamente por eso, porque todos ponían ahí, el sumo sacerdote ponía ahí los pecados de todo el pueblo que habían sido confesados y le mandaba y le decía, sí, ahora ándate y que se muera. ¿Sí? Le acompañaban, le guiaban, le iban empujando por poco, arreando, hasta que caiga por el desfiladero. Entonces de esto se refiere en este versículo. En el 7 nos habla del maltrato, de la humillación, de la angustia y aflicción que vivió nuestro Señor Jesús, ¿sí? Y aquí nos habla una vez más de siglos antes de esto que iba a vivir, pero que viviendo todo eso no abrió su boca. No abrió su boca, no les dijo, no hagan esto, alto, se acabó. Y este rato cae un trueno, este rato, no sé, cae fuego del cielo, como ha sucedido otras veces, como el Señor tiene el poder para hacerlo. Sino que nos dice que aceptó ser llevado al matadero, enmudeció mientras estaba siendo trasquilado, ¿sí? No abrió su boca. Y aquí fíjese el 8. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. ¿Sí? Y aquí vemos una de las pruebas. Y
¿Cómo sabían que eso iba a suceder? ¿Cómo esto se cumplió? Que lo aprendieron y juzgaban. Porque podía ser que en alguno de todas las situaciones que vivió el Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra, en uno de esos apedreamientos moría y se acababa. Y nunca hubo aprehensión, nunca fue arrestado y nunca fue juzgado. Podía ser. Pero no fue así, sino que se cumplió al pie de la letra este versículo. Fue aprendido primero, le arrestaron ahí, exacto, en Getsemaní, lo llevaron, ¿sí? Luego lo enjuiciaron, estuvo en juicio del uno, del otro, y luego le dieron muerte. Entonces se cumplió al pie de la letra, ¿sí? Entonces por eso usamos esto y por eso están en sus Biblias con letras rojas, ¿sí? Y es interesante esta parte que dice aquí en el 8 mismo, no se preocuparon de los suyos, como si fuera de sus generaciones, de los que vendrán, de sus hijos. Obviamente sabemos que el Señor Jesús no tenía hijos, no tuvo hijos, no está hablando de su familia, de sus familiares hijos, ¿sí? Sino de quienes, de los que vinieron detrás de él, de las generaciones que somos nosotros, la iglesia. Entonces nadie pensó en lo que venía a su iglesia. Y ya lo vamos a ver en los siguientes versículos cómo esto tiene más sentido, ¿sí? Y dice en el 9 que tenían planes para sepultarlo con los malvados y los malhechores, aunque no lo merecía, porque no había maldad en él, no hubo, ¿sí? Entonces aquí está como dando la respuesta, ¿no? Está diciendo, querían ponerle en este lugar con los malhechores, estar en este sepulcro con los malos, pero no lo merecía, está diciendo aquí el profeta. Y vimos que esto se cumplió, porque sucedió que luego apareció José de Arimatea y dijo que no le pongan ahí con los malhechores y malvados y le dio una de los sepulcros de él, que estaban destinados para su familia. Entonces se cumplió también, ¿sí? En el 10, aquí dice, y esto es importante, y aquí está todo, está la razón, el secreto, la base de por qué sucedió todo esto. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. El Señor, Dios, Padre, Él quiso quebrantarlo y hacer sufrir, ofrecer la vida en expiación de su Hijo. Ese era el plan, ¿sí? Ese era el plan. Eso lo entendemos y decimos, ¿y por qué tuvo que sufrir? ¿Y por qué tuvo que dar su vida en la cruz? ¿Por qué tuvo que derramar toda su sangre? Porque ese era el plan, porque eso lo quería el Padre, eso quería Dios, ¿sí? Mostrarnos de esa manera su amor, mostrarnos de esa manera cómo renovaba el pacto con nosotros. El Señor así lo quiso y el Señor Jesucristo, como buen siervo, una vez más estamos hablando del reino, como buen súbdito del reino, aceptó lo que diga su rey, ¿verdad? Quiso aceptar los sufrimientos, el quebrantamiento y ofrecerse como expiación. Una vez más, la expiación, la ovejita, el chivo expiatorio, ¿sí? Y aquí miren lo que dice. Verá su descendencia y prolongará sus días. Y una vez más ahí decimos, pero entonces ¿de cuál descendencia? Tal vez en ese tiempo pensaban que sí iba a tener hijos y algo así, ¿no? Pero hoy sabemos que no fue así. Y hoy la descendencia la vemos hasta hoy, 2000 años después estamos aquí. Somos de esa descendencia. Amén. Entonces, el 11 dice que su siervo va a justificar a muchos por este sufrimiento, ¿sí? Y nos queda claro, después de este sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho, que ya quedará cumplido, quedará consumado la deuda, el pago que debía hacerse, quedará consumado después de todo este sufrimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque su siervo fue el que cargó las iniquidades de ellos, ¿sí? Y de ahí nos dice, bueno, y por eso, por lo que hizo, por lo tanto tendrá este lugar entre los grandes, ¿sí? Porque él intercedió por pecadores. Vamos al siguiente, al sábado. Sábado nos toca leer, seguimos en el Antiguo Testamento, seguimos con uno de los profetas mayores, Ezequiel, capítulo 37, del 15 al 28. Les leo la versión NBI que tienen en su pantalla, Ezequiel 37, versículos 15 al 28. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella para Judá y sus aliados los israelitas. Luego toma otra vara y escribe para José, vara de Efraín, y todos sus aliados los israelitas. Júntalas, la una con la otra, de modo que formen una sola vara en tu mano. Cuando la gente de tu pueblo te pregunte, ¿qué significa todo esto? Tú les responderás que así dice el Señor Omnipotente.
Voy a tomar la vara de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel que están unidas a él, y la uniré a la vara de Judá. Así haré con ellos una sola vara, y en mi mano serán una sola. Sostén en tu mano las varas sobre las cuales has escrito, de modo que ellos las vean. Y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado, y de todas partes los reuniré y los haré regresar a su propia tierra. Y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey, y nunca más serán dos naciones ni estarán divididos en dos reinos. Ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables. Yo los libraré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes y cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, y mi siervo David será su príncipe eterno. Y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno. Haré que se multipliquen, y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. Habitaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. Amén. Amén. Aquí vamos a otro profeta, vamos a Ezequiel. ¿Sí? Ezequiel, como profeta, para ver el contexto, él en cambio vivió en pleno exilio. Él estuvo en Babilonia, sufriendo y viviendo todo lo que tuvieron que pasar ahí, viendo cómo parecía que todo se acababa, todo se destruía. Ya no iba a haber más, que ya no había futuro. Todo esto, Ezequiel estaba en esta etapa, ¿sí? Ahí en el exilio a Babilonia, mientras estaban viviendo en Babilonia. Y empieza entonces aquí, Ezequiel ya sabía cómo había pasado la división de las tribus, por supuesto, ya pasó la separación del reino del norte o Israel con 10 tribus, y el reino del sur o Judá con 2 tribus, ¿sí? Con Judá y Benjamín, ¿sí? Entonces él ya sabía, todos ya sabían esto, para este tiempo ya estaba esto conocido, ¿sí? Y aquí hay que tomar en cuenta también citarle a Números, el capítulo 17, el versículo 2, donde a Moisés se le ordena tomar una vara por cada una de las tribus. Tenía 12 varas, y en cada una de las varas había el nombre de una de las tribus, porque así le iban organizando, iban poniendo, iban haciendo cosas, dónde se iba a dedicar a hacer cada uno sus cosas, en qué parte iba a estar ubicado. Todo esto con las varas, cada vara con el nombre de la tribu, ¿sí? Vara, estamos hablando de madera, de un palo, lo que sea que haya sido, ¿sí? Entonces de eso está hablando. Entonces ya con eso en mente, y con la división de los dos reinos, las dos opciones, y José, que era de una tribu, pero se le pasa y siempre se habla de Efraín, su descendiente, ¿sí? Siempre se habla así de él, como Efraín, ¿sí? Entonces por eso aquí hasta lo aclara, ¿sí? Entonces dice que la palabra de Dios vino a Ezequiel y le dijo que tome una vara y que le escriba Judá. Mire, algo que seguramente ya no existían para ese tiempo, ¿no? Siglos después ya no existían esas varas que hicieron en tiempos de Moisés, ¿sí? Y le dice que escriba Judá y sus aliados de Israel, ¿sí? Y eso es interesante, y eso nos pone a pensar, sus aliados de Israel, ¿sí? Tanto de otras tribus como ahora, los que somos del Israel adoptados, injertados, del Israel espiritual. ¿Sí? Nos está hablando ya de esto, ya en este momento, en pleno exilio. Tal vez en ese momento no lo entendían, no sabían de qué estaba hablando, ¿no? Pero de eso hablaba. Y le dice que la otra vara, tenía la de Judá con el nombre Judá y sus aliados, y la otra vara de José, que va a ponerlo como vara de Efraín, ponga Efraín y sus aliados, ¿sí? Está hablando de esto, de que había en ese momento esta separación de los reinos. Así estaban divididos.
y le está diciendo que va a haber esta gran restauración. En ese momento que Ezequiel estaba viendo y estaba viviendo cómo todo había desaparecido, para ese momento y siglos después, y hasta hace pocos siglos, se creía que las 10 tribus, toda la parte del norte, estaban desaparecidas, habían sido eliminadas por completo. Sí, porque fueron arrasadas primero por los asirios. Entonces, para ese tiempo se creía que toda esta parte de Efraín había desaparecido, las 10 tribus desaparecieron. Y el único remanente que quedaba del pueblo del Señor era Judá. Por eso solo se habla de Judá de ahí en adelante hasta hace pocos siglos, ¿sí? Hace pocos, incluso décadas, ni siquiera siglos. ¿Sí? Entonces le dice que tome a las 2 varas, las tome y en una sola mano, que parece que sea una sola vara, ¿sí? De las dos casas, y que le deje ver a la gente, le muestre a la gente. Ezequiel estaba ahí, pero en el cautiverio, ¿no? Como todos, trabajando, esclavizados. Así que ¿en qué momento habrá podido hacer esto literalmente, pararse frente a todos y mostrarlo? Pero aquí le dice que así va a ser, que cuando la gente le pregunte qué significa esto, él responda que el Dios Todopoderoso unirá las varas, ¿sí? Esas varas que hizo que antes eran 12 y terminaron en 2 y luego terminaron en ninguna, Dios va a hacer que se unan y sean una sola vara, un solo pueblo, le está diciendo. Será una en su mano. En la mano no de Ezequiel, sino en la mano de Dios. Eso les está aclarando, ¿sí? Le dice en el 21, muéstrales y adviérteles. Tiene que haber una enseñanza con esto. El momento en que habla de esto, tiene que enseñarles algo y les advierte que vendrán todos los israelitas de su tierra, que no se crean que son únicos, que no crean que solo ellos, solo los que están aquí, del un lado y de la otra vara, y serán unidos. No. Dice, adviérteles que van a venir de otros lados, que van a venir otros israelitas, que van a venir de otras naciones, que van a venir de otros pueblos, los que se fueron y otros nuevos. Todo esto les está advirtiendo y les está diciendo en pleno exilio a Babilonia, en pleno cautiverio en Babilonia y siglos antes de que esto suceda, porque recién está empezando esto a suceder, desde el siglo pasado. Sí, pero esto ya estaba descrito. Esta advertencia y les está diciendo y poniéndoles como advertencia. Y luego les dice que mi siervo David será su rey. Entonces deben haberse quedado a ver ¿de qué? A ver, ¿cómo? Mi siervo David, pero David ya falleció, David ya murió hace años y después ya precisamente por eso, por su muerte, por que vino Salomón y después los hijos de Salomón, la disputa, la pelea y todo eso y terminaron los 2 reinos. O sea, toda la gente debe haber pensado de qué está hablando, ¿no es cierto? Mi siervo David será su rey. Y ahí una vez más nos da una pista de dónde será su linaje, de dónde será el linaje del rey, de quién vendrá, del Señor Jesucristo, del Mesías. Vendrá de David, de esta línea, ¿sí? De la línea de Judá. Pero fíjese esto, ¿sí? Mi siervo David será su rey, pero como pastor. Y ahí la diferencia. Y eso es una parte que podemos decir que se saltaron o que no se fijaron bien. Tal vez dieron que va a venir como rey y tiene que venir como rey porque aquí dice. Pero aquí también dice que será el pastor. ¿Sí? Y todos tendrán un solo pastor. ¿Sí? Entonces no estará en un trono sentado y disponiendo las cosas, sino que estará con las ovejas, arreándoles, jalándoles, limpiándoles, lavándoles, curándoles. Esa es la diferencia. ¿Sí? Lo cual a nosotros ahora nos parece claro, pero en ese tiempo, imagínense. ¿Sí? Y les dice, caminarán entonces según mis leyes, cumplirán mis preceptos, y hemos hablado de leyes y preceptos, ¿no es cierto?, ordenanzas, ¿sí? Y aquí habla de esta gran diferencia, esa que no nos gusta escuchar y que nos enseñaba que es opcional, pero no es el ponerlo en práctica. No es solo conocerlo, sabernos de memoria, enseñar, dar estudios sobre esto, es ponerlo en práctica. Vivirlo, esta enseñanza, vivirla, ponerlo en práctica. No es el único versículo, no es el único pasaje que dice esto. Lo resaltamos siempre, lo pondrán en práctica. ¿Sí? Luego va en el 25 a la promesa de que vivirán y volverán a esta tierra que le fue dada a Jacob, ¿verdad? Y que David será el príncipe eterno. ¿Sí? Era el rey, ¿sí? Les pone que será como rey, como aquí en la tierra será quien esté a cargo de todos,
pero en la realidad, en la eternidad y en lo espiritual es el príncipe porque es el Hijo de Dios. ¿Sí? Está hablando que será el príncipe eterno que estará bajo el rey, que es el rey, sería Dios Padre. Es uno solo. Sí, por supuesto, sabemos, tenemos claro. Hay un solo Dios, no estamos diciendo que hay varios dioses. ¿Sí? Y a través de este Mesías y a través de todo esto que sucederá, hará este pacto de paz. ¿Sí? Para que se multipliquen y que suceda ¿qué? Que el santuario esté en medio de ellos. Y ahí una vez más, tal vez esto también les confundió, dijeron, para ese momento el templo de Salomón había sido arrasado, había sido destruido. Entonces, tal vez para ellos era, el santuario está hablando de que hay que reconstruirlo y va a estar en medio de nosotros otra vez como era antes, como estaban ahí en el medio y alrededor las tribus. Tal vez pensaban eso, ¿sí? Pero cuando vemos la palabra original y la vemos ahora en el hebreo, no solo significa que estará en medio de ellos, sino también significa en el interior, también significa adentro, ¿sí? Y aquí nos da otra clave de lo que sucederá a futuro, de lo que está sucediendo desde que vino el Señor Jesucristo y que dijo que estará el templo del Señor en nosotros, en medio de nosotros, ¿sí? Entonces cuando les dice en medio de ustedes, no le está diciendo un santuario, un templo ahí en medio de todos, donde todos vivan, sino adentro, en su corazón, en su espíritu. De eso es lo que habla aquí, ¿sí? No un templo físico, sino en sus corazones. Y de esa manera, cuando esto esté sucediendo, cuando en cada uno de nosotros el templo de Dios esté adentro, en medio de nosotros, las naciones sabrán que Dios es el Todopoderoso, el Santo, el que ha hecho esto y el que ha escogido a su pueblo santo y lo tiene y lo mantiene firme. ¿Sí? Amén. Bueno, luego veíamos Marcos, capítulo el 10, y ahí vamos al Nuevo Testamento. Esto rápidamente, pero lo principal era esta parte de la profecía y la parte de Ezequiel. En Marcos capítulo 10, que nos tocaba leer el martes, nos habla de esta historia del rico, ¿sí? De este joven rico, que en una versión dice joven rico, en el otro evangelio en Lucas nos habla de un príncipe, de un gobernante, de una autoridad, de un magistrado, es la misma palabra en el griego, ¿sí? Que le pide al Señor qué es lo que debe hacer para tener vida eterna, y el Señor le empieza citando la parte de los mandamientos que tienen que ver con el prójimo, ¿sí? Eso es lo interesante. Y luego el joven, el príncipe, este rico, le dice, todo eso ya hice, todo eso estoy haciendo, no hay problema, lo he cumplido. Ya, ok. Y el Señor le veía y dice, y ustedes miren, fíjense, no sé si está en pantalla, ¿verdad? Sí, el siguiente, el 21. Jesús lo miró con amor. Mire, Jesús con amor, así como nosotros, cuando le decimos y el Señor dice, no creo, te falta esto. No me estás diciendo toda la verdad. Yo sí sé lo que hay en tu corazón, pero el Señor Jesús espera que tú le digas. Quiere que tú hables, ¿sí? Pero con amor y con paciencia el Señor Jesús le dice, te falta una cosa, ¿sí? Por algo no le mencionó la parte de los mandamientos que son con respecto a Dios, ¿sí? Le dice, te falta una cosa, y le dice, deja todo pues, deja todo, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme, ¿sí? Pero de momento había algunos de los discípulos que habían hecho eso, ¿no? Apóstoles que habían hecho eso también, que dejaron todo y se fueron con el Señor Jesús. Y lo único que nos cuenta la palabra del Señor, que no nos da nombre de esta persona, es cómo se entristece. Y en las dos versiones del otro evangelio también solo la tristeza de saber que no puede hacer eso, de que en su corazón no está el hacer eso. Aquí piénsalo y fíjese con lo que decía antes, cuando el Señor esté en medio de usted, esté dentro de ti. Y ahí, ¿qué era lo que estaba dentro de este joven rico, de este príncipe rico, de este gobernante rico? Amén. Las riquezas, las posesiones, las que él vio que no podía separarse. Y con tristeza dijo, no, pues esto, no está ahí escrito, no, pero debe haberlo dicho, no, eso no puedo dejar, eso no voy a dejarlo. Y solo se entristeció y se fue, y el Señor dice, qué difícil es para los ricos que puedan entrar al reino, estamos hablando lo del reino, al reino. Y no dice que imposible, es imposible. No,
Dice, qué difícil. Porque sí, puede haber personas con bienes materiales que no estén arraigados a estos bienes, a este dinero, que no sea el dinero lo principal en su vida, por lo único que viven, lo único que quieren, lo único que quieren tener guardado y que quieren obtener y que se les conozca y se les reconozca. No, sí hay personas así, por eso solo dice, es difícil, no dice es imposible. Y ahí viene este ejemplo, el clásico del camello por el ojo de aguja que ya explicamos en alguna vez, que era esta puerta para que en las noches entre una sola persona, sin carruajes, y si es que quería entrar el camello tendría que agacharse, cuidado con las jorobas y sin carga y demás, ¿no es cierto? Sí, pero también algunos teólogos hablan de que también se refiere a una soga, estas sogas gruesas y que no podría entrar en eso. De cualquier forma, ya sea literal, sí, literal un camello o una soga en un ojo de aguja, o en forma de parábola, de que no puedes entrar con todas tus cargas y todas tus posesiones por esta puerta pequeña y estrecha que es eso. De cualquier forma, hay que dejar las posesiones. De eso nos está hablando el Señor y poner al Señor en primer lugar. Amén. Entonces aquí vemos esto. El Señor como siervo y como rey, ¿sí? Y que nos llama también a servirle, ¿sí? Quedemos ahí entonces. Quedemos en esta parte, que el Señor les bendiga. Espero que hayan podido leer el resto de los pasajes, ¿sí? Cada uno en su casa. Hagamos una oración y pasamos a los anuncios. Dios bendito, Dios bueno, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu mensaje, te damos gracias por tu presencia aquí entre nosotros, por tu Espíritu Santo guiándonos y permitiéndonos el entendimiento. Hoy te pedimos que ese mismo Espíritu sea el que nos permita aplicar en nuestras vidas lo que hemos aprendido, Señor. Que no se quede solo en nuestros oídos o solo subrayado en nuestras Biblias, sino que lo llevemos a la práctica, a nuestra vida diaria, Señor. Acompáñanos, necesitamos de ti para poder realizarlo, como dice tu palabra. Necesitamos de que tú seas siempre nuestra guía, nuestra lámpara y quien nos guía a ponerlo en práctica. Le pedimos, acompáñanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.